Francis, ayer y hoy, aprendiendo del pasado, de Francis, ayer y hoy. Desde aquella frase de Perón, que en política hay que acostumbrarse a manejar el desorden, porque el orden cualquiera lo maneja, a la realidad que se vivió ayer en Buenos Aires, hay una distancia sideral, porque no es el desorden político, sino el desorden institucional, que es una etapa mucho más compleja, porque tiene jerarquías y responsabilidades en lo que hace a la máxima seguridad del Estado en cuanto al lugar donde habita el principal empleado público del país, que es el presidente de la nación, y que para peor de males estaba también en el momento de la mayor confusión acompañado de la vicepresidenta de la República. Y entonces uno se pregunta si hay responsables y van a rodar cabezas, o nos vamos a quedar con la frase del propio Fernández que dijo: si no hubiéramos organizado esto hubiese sido peor. Yo no sé si el presidente cree que se organizó algo, porque en realidad lo que hubo fue un fracaso de ordenamiento de niveles desproporcionados. Nunca en la historia política argentina, con todos los momentos difíciles que se vivieron, pasó lo que pasó ayer, que el pueblo entrara al patio de las Palmeras y se apoderara del mismo. Para los que no conocen la Casa de Gobierno, es el patio interior, el principal patio interior que tiene la Casa Rosada. Y tiene explicación, todo tiene explicación, porque todo tiene una cuota de responsabilidad. Y entonces, si se quiere tapar con la pasión y el cariño hacia un ídolo el fracaso de una organización, nosotros estamos dispuestos a poner en evidencia el fracaso, porque nos importa mucho más allá del ídolo las perspectivas de todo el tiempo en que nos tocará de aquí para adelante vivir circunstancias que pueden copiarse y que podrían llevar a una situación inmanejable. Miren, lo primero que tenemos que saber es que el responsable de la organización era el jefe de gabinete, Santiago Cafiero, que llegó temprano a la Casa de Gobierno, temprano a la mañana, pero que ya a la noche, en la madrugada, es decir, cuando él llegó ya tenían 4 o 5 horas, la barra de Boca se había hecho cargo de la Plaza de Mayo, incluso con trompetas y demás, y el mismísimo Diceo, Rafael Diceo, con 3 personajes más de la barra de Boca, ingresó a la Casa de Gobierno porque se presentó como amigo, se consultó en algún lugar, habrá dicho, supongo yo, la familia de Maradona que efectivamente Diceo era amigo de Diego, entró a la Casa de Gobierno. Primer hecho, la seguridad de la Casa de Gobierno tiene que saber que Diceo tiene prohibida las entradas a los estadios de fútbol, que tiene causas pendientes y que está considerado violento, más allá de si tenía o no amistad con Diego. Pero imaginemos que fue la familia. ¿Los otros 3 quiénes eran? Bueno, ingresó. Otro episodio que llamó poderosamente la atención fue que un sector de la barra de Almirante Brown llegó a difundir que se comunicaran con la privada de la Municipalidad de Espinosa para asegurarse cómo llegar en los micros que fletaban y que estuvieron presentes. Otro hecho, que también estuvo el grupo, que son hinchas de Boca, pero que manejan la barra de los Andes, y la Guardia Imperial de Racing. Y luego llegó la de Gimnasia con 8 micros. Bueno, todos los que mencioné fueron protagonistas del desorden que rompió el orden y que a personas que estaban con criaturas, que hacían horas que estaban esperando, como de costumbre, les pasaron por arriba. Y en un momento determinado, la seguridad exterior, que era de la policía de la ciudad,
que estaba participando en la interior, la Policía Federal, porque hay una comisaría de casa de gobierno que lo maneja la federal, la Casa Militar, granaderos, si ustedes quieren, que también es seguridad del presidente, la Policía Aeroportuaria, que también es una fuerza nacional, y la Gendarmería, que también es una fuerza nacional, estuvieron implicados junto con 1.200 policías. El saldo, 11 policías y un periodista heridos. Varios detenidos, disturbios y el pase de facturas del ministro del Interior, que hace un tuit echándole la culpa a la policía de la reta que reprimió en Avenida de Mayo y la 9 de julio, para decir ya que no hicieran más fila a la gente, diciéndole Freddy, la responsable de la seguridad de la nación, no di ni recibí orden de represión en ningún momento. Primera desconexión entre la policía nacional o la seguridad nacional, para ponerlo así, y la policía de la ciudad. Segunda respuesta política, el vicejefe de gobierno de la ciudad, Santilli, y responsable de la policía de la ciudad, dice, la responsabilidad organizativa era del gobierno nacional. Todavía no había llegado Maradona al cementerio y ya se estaban pasando facturas políticas. Guado de Pedro, que fue el ministro del Interior que hizo el comunicado, en un momento determinado tuvo que proteger a Cristina Fernández y meterla en su despacho, porque nadie controlaba la seguridad adentro de la casa de gobierno. Y tiraron gases lacrimógenos dentro de la casa. Nunca ocurrió en la historia política argentina, jamás. Por lo general tiraban de adentro para afuera, nunca adentro. Entre las cosas que hicieron los barras, se llevaron por delante un busto de Irigoyen que lo terminaron rompiendo. El presidente dio urgentes medidas de seguridad, saquen los bustos de Perón, de Kirchner y de Alfonsín, protéjanlo. La verdad, si ustedes quieren, podemos soslayar todo esto y podemos decir que era la pasión, que era el amor. Mentira. Fueron barras que tuvieron protección y conexiones políticas. Y tienen que explicarlo. Alguien tiene que explicar esto. Y si Guado de Pedro no le pasa por encima a Cafiero, Cristina estaba deambulando sin saber a dónde protegerse. ¿Entendieron lo que estoy diciendo? Esto pasó ayer porque nadie es responsable de nada en una Argentina absolutamente que parece haber perdido el sentido de la seguridad y de la impunidad al punto tal que 3 personas contratadas por la cochería que tenía que hacer el servicio no tuvieron mejor idea que fotografiarse 2 de ellos, el tercero es el que saca la foto, y subirla a las redes donde aparece Diego Maradona antes de cerrar el cajón, yaciendo su lecho de muerto, una foto que lo subieron, que giró por todas las redes, pero que es una foto mundial, es una foto que va a recorrer el mundo. Simplemente apareció una persona de la cochería, son 4 hermanos y un quinto que es el padre, que es el dueño fundador de esa cochería, llorando y diciendo, son personas que son tercerizadas, que las contratamos simplemente para llevar las cosas más pesadas, es decir, los portacoronas, los atriles y demás, y nombraron a uno de ellos. Yo creo que ni saben quiénes son los otros 2, no conocen ni los nombres de las personas que contrataron porque son changarines, que se sacaron una foto con un pulgar hacia arriba y sonriendo al lado del cuerpo yaciente de Maradona. Una foto que no tenía nadie en el periodismo, pero que hoy está en todas las redes dando vuelta. Y antes de que el cuerpo llegue al cementerio, ya como para que no falte nada, los que iban al frente de la caravana, que llevaban la seguridad acompañando al féretro, se pasaron en la carretera y tuvieron que dar marcha atrás porque no encontraban el camino al cementerio. Y después, la policía de la provincia, que había bloqueado
las dos ingresos al cementerio, también sufrió piedrazos de otros barras que estaban allí de San Miguel, que estaban tratando de entrar al cementerio o de forzar no sé qué cosa para ver no sé qué otra. Ahora, ¿ustedes quieren que hablemos en serio? Hablamos en serio. Y si ustedes quieren, entonces repasamos como corresponde la línea de responsabilidades, porque si el jefe de gabinete es Santiago Cafiero, Cecilia Todesca es la segunda. Algo tienen que decir. Si Eduardo de Pedro es el ministro del Interior que mandó ese tuit y su segundo es Jorge Lepere, algo tienen que decir. Si el jefe de la Casa Militar, que además ahora hay dos porque hay un subjefe que es un coronel, el coronel Daniel Guglielmini, justamente pusieron un segundo para que haya mayor responsabilidad, y un general de brigada que se llama José Luis Joffre. La responsabilidad de la Casa Militar por cuidar la seguridad interior. Entonces, cuando uno se pone a ver estas cosas, y cuando uno se da cuenta que Ceremonial estuvo ausente de la organización, yo no sé ni siquiera si lo invitaron a las reuniones, y que sería bueno que alguna vez Oscar Nacaro hablara, o su segundo, el doctor Julián Mazzolo, digan algo de Ceremonial, digan si los respetan, si ellos participan, si ellos pueden organizar algo, si ellos son los que dijeron que entrara Diceo, o si fue la familia. Expliquen algo en Ceremonial de la Casa de Gobierno. Claro que cuando uno repasa las cosas y dice, nos quejamos de que Acuña, la ministra de Educación de la capital, de la ciudad autónoma, es una licenciada política que nunca estuvo al frente de una escuela. Bueno, yo diría que si vamos a hablar de eso, Gabriela Andrea Friedrich es antropóloga y es la responsable de la seguridad nacional. Yo no sé si Acuña está capacitada para ser ministro, no sé si la ministra nacional Friedrich está capacitada para ser ministro del área, pero digo que una es licenciada en política y es responsable de la educación de la Ciudad de Buenos Aires, la otra es antropóloga y es responsable de la seguridad nacional. Pero para no ser menos, en la policía aeroportuaria también hay un licenciado político. Menos mal que abajo hay un comisario mayor, porque si no, no sé. Digo esto porque da la sensación de que a lo mejor José Gliski, que es el responsable, el licenciado político de la policía aeroportuaria, será muy capaz, no lo conozco. Pero repito, un licenciado político enfrente al responsable de la policía aeroportuaria, una antropóloga responsable de la seguridad nacional, una licenciada política responsable de la educación en la capital. En fin, cuando uno empieza a ver estas cosas, cuando uno tiene que mostrar, decir, explicar esto, cuando Sepelius Pinier va a tener que salir públicamente a pedir disculpas, ya se lo dijo en privado a la familia Maradona, pero no alcanza. Dice que fue una distracción de un minuto porque en el minuto que ellos salieron para buscar a la policía que estaba el cuerpo de Maradona vestido, para decirle que ya estaba en ese momento estos 3 personas contratadas por ellos, tercerizadas, sacaron la fotografía y no se les ocurrió en ningún momento decirle que no entraran con celular. En ningún momento tomaron la previsión de que esos 3 tercerizados, que no deben saber ni cómo se llaman, podían sacar una foto. Nunca se les ocurrió quedarse todo el tiempo uno de los hermanos de la cochería al lado del féretro. Pregunto. Y la verdad que son muchos errores, son demasiados errores, de la policía de la ciudad, de la seguridad nacional, de la casa militar, de la comisaría de la casa de gobierno, del jefe de gabinete, de protocolo. Son muchos errores. ¿Cómo? Nosotros sabemos quiénes fueron los protagonistas de los disturbios y aquí parece que no pasó nada.
Espinosa no tiene nada para decir que el teléfono de la privada de la municipalidad organizaba parte de la barra de Almirante Brown, que participó. No hay nada para decir. Digo, pregunto, ¿ustedes creen que cuando entraron saltando los barras y que entraron por un costado y subieron las escalinatas, lo hicieron porque fue ocurrencia de ellos o algún guiño político tuvo que haber habido para que pudieran hacer eso? Me pregunto. El presidente no quería un solo disparo, no quería reprimir, no quería hacer nada. Dijo, pongan mucha policía, pero por favor que no haya un solo disturbio. Los disturbios lo empezó la policía de la ciudad, que reprimió en Avenida de Mayo y la 9 de julio. ¿Por qué? Porque dijeron que había que cortar porque a las 4 de la tarde se cerraba todo. Y entonces me voy a meter en el principio de todo lo que acabo de explicarle. ¿Sabe cómo se resolvía esto? Habiendo hecho el ciclo primario del colegio, aprendiendo a sumar, a multiplicar, a dividir y a restar. Sí. No sé a quién se le ocurrió decir en el gobierno que 1 millón de personas se iban a movilizar. Bueno, bien, mire, tenemos que hacer cuentas, tenemos que hacer números matemáticos para saber de qué estamos hablando. Y eso lo tienen que hacer antes, no después. Ustedes recuerden que ayer nosotros dijimos 8.000 personas en 2 horas y el cálculo lo habíamos hecho nosotros, simplemente mirándolo por televisión. Miren, 60 minutos, que es 1 hora. Si uno pone una persona por segundo, que es imposible, pero si pone una persona por segundo serían 60 personas. En 1 hora, 3.600. Entonces, si había 10 horas, lo máximo que podían entrar eran 36.000 personas. ¿Qué iban a hacer con las 700.000 personas que les sobraban? Supuestamente, porque no quiero hablar que les sobraba mucho más. Estoy hablando de 36, no de 360.000, ¿eh? Bueno, exageraron con lo del millón, sí, exageraron con lo del millón. Pero no importa, entraban 36.000. ¿Cuántas cuadras son 36.000 personas? A las 8 de la mañana había 7 y 8 cuadras. A la tarde había 25 cuadras. ¿Se dieron cuenta recién ahí? Seguimos. Si hubiéramos tenido que poner, porque esto es increíble, pero es así, 24 horas a una persona por segundo, repito que es imposible, hubieran entrado en 24 horas 86.400 personas. En 2 días, 172.800. Y en 3 días, 259.200. ¿A dónde iba a haber 1 millón de personas en el velatorio? ¿Cómo iban a hacer con las 700.000 que les sobraban? Suponiendo que lo hubieran velado 3 días consecutivos. Los 3 días del duelo. Digo, ¿Cafiero sabrá multiplicar, dividir, restar? ¿Sabrá? Sí, ¿no? ¿Algunos de todos los que nombré saben las tablas? Sí, ¿no? Y ninguno hizo este cálculo. Dijimos ayer a la mañana que faltaba audio, porque en un momento determinado quisieron llevarlo hasta las 7, no se enteraba nadie, porque la gente que estaba allí no estaba mirando la televisión para enterarse que se postergaba y que podía ocurrir de que se postergara y hubiera entrado más gente, etcétera, etcétera. Se necesitaba audio que hubiera llegado a lo largo de la fila con un profesional en el micrófono que estuviera dando mensajes de todo tipo. Entre ellos, recordarle a la sociedad argentina que estamos en pandemia, que todo el mundo se olvidó por el cariño, el afecto de Diego Maradona. Y que dentro de 15 días, lamentablemente, vamos a ver las consecuencias. Miren, no importa si la culpa es de Santilli, si es de Cafiero, si es del mismo presidente que se confió, si es de la educación que nosotros tenemos. Me pregunto y les pregunto a todos, ¿qué derecho tenían esos barras a arruinarle la vida a todo el mundo? Ninguno. Ahora, créanme que es la primera vez en la historia que toma el patio de las Palmeras
un grupo de civiles que entra, menos mal que no pasó a mayores, pero que puede ser indicativo de un futuro mucho más problemático con cuestiones sociales o políticas. Ojo con el mensaje de ayer. El caos que se vivió hizo acordar al helicóptero de la Rúa. Waldo de Pedro escondiendo a la vicepresidenta en su despacho. El presidente que lo tenían que evacuar y no sabían si lo sacaban o lo dejaban. El presidente que pedía que resguardaran, por favor, los bustos de Perón, de Kirchner y de Alfonsín. La Casa Militar, menos mal, se dio cuenta y corrió el féretro a otro lugar. Maradona descansa por suerte en paz. Hasta su último momento, su vida fue siempre muy difícil. Su muerte también.